Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas, donde quiera que estén en el mundo. Les damos la bienvenida al podcast de hoy con un episodio muy interesante, en el que responderemos preguntas que hemos recibido directamente de ustedes, desde todas partes del mundo. Así que, antes que nada, por supuesto es un placer verte, Baruch, y gracias por tomarte el tiempo para grabar este podcast hoy. Shalom, Cristian. Como siempre, también es un placer compartir este espacio y bendiciones de nuestra familia para ti. Amén. Gracias, amigo mío. Vamos a comenzar de inmediato porque hay muchas preguntas. Recibimos bastantes preguntas que eran muy parecidas, así que tratamos de consolidarlas, aunque como recibimos centenares de ellas, es imposible responderlas todas, pero empecemos de inmediato. La idea es responder la mayor cantidad de preguntas que podamos con su debido respaldo bíblico. La primera: ¿están los creyentes o la iglesia en silencio en el mundo, especialmente cuando deben hablar contra el mal en el mundo, como el aborto y el antisemitismo? Antes de darte la palabra para tu respuesta, Baruch, creo que es una pregunta excelente y muy legítima, porque también estoy de acuerdo en que no todos en el cuerpo de Cristo, pero una gran parte, es muy silenciosa y básicamente entierran la cabeza en la arena ante lo que pasa en el mundo. Te doy la palabra para tu respuesta, Baruch. Bueno, la respuesta corta es sí, la iglesia ha sido demasiado silenciosa en cuanto a la injusticia, y no hablo de la injusticia social, sino de la verdadera injusticia según la Biblia. Y eso es cierto, ya sea que hablemos de la gran plaga de este mundo en contra de los niños no nacidos me refiero, a través del aborto. Es algo asombroso. La gente ni siquiera quiere escuchar esa palabra, y es una plaga a la que la iglesia necesita denunciar con fuerza y tomar acciones en contra. También el antisemitismo, como dijimos en un video hace poco, está creciendo exponencialmente en el mundo. Y lo que me parece tan increíble sobre eso es que murieron aproximadamente 1,700 personas. Sé que los medios siempre quieren dejar ese número congelado en 1,200, pero el gobierno israelí publicó una actualización recientemente indicando que el 7 de octubre de 2023, casi 1,700 personas en Israel fueron salvajemente asesinadas, quemadas vivas, y no entraré en otras atrocidades que se cometieron y que causaron la muerte de esa absurda cantidad de gente. Uno pensaría que eso generaría algo de compasión por Israel y un reconocimiento de que muchos en Gaza representan una amenaza y que este proceso de paz no está produciendo buenos resultados, pero todo lo contrario. Por lo tanto, uno pensaría que el mundo tendría algo de simpatía por Israel, pero de repente, todo se convirtió en una gran hostilidad contra la nación de Israel y contra el pueblo judío. Donde quiera que estén, incluso si simplemente asisten a una universidad en otro país, allí son perseguidos, escupidos y atacados. ¿Y en qué país está ocurriendo esto en mayor nivel? En los Estados Unidos de América, que supuestamente es un bastión de la libertad de expresión. Vemos que eso es realmente falso, o al menos lo fue durante la administración de Biden, y esperamos que eso cambie ahora con la nueva administración. Quiero decir una cosa más sobre este tema. Recientemente, el líder de la oposición israelí ha sugerido que Gaza sea administrada por Egipto. En mi opinión, simplemente no puedo entender cómo una persona inteligente podría decir semejante cosa. Y estoy hablando de Yair Lapid, que es el líder de la oposición en Israel. Egipto es parte del problema. Fue bajo la gestión de Egipto, en ese cruce fronterizo del sur, que todas estas armas, todo este material entró a Israel y se construyeron estos túneles. Todo un arsenal llegó a manos de Hamás y vemos que todo eso pasó por Egipto. Pero ahora Israel, de acuerdo con este líder, debería dejar que Egipto administre Gaza. ¡Qué ridículo! Es una fórmula garantizada para el desastre. Así que el engaño y la oscuridad están aquí en Israel y lamentablemente también en el resto del mundo. Muy triste de verdad. Veamos algunas escrituras aquí. Podríamos ver muchas más, pero estamos un poco limitados por el tiempo. Primero, Jeremías 22:3. Así dice el Señor: haced juicio y justicia, y librad al despojado de mano del opresor.
No hagáis mal, ni hagáis violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Quiero decir, sé que esto cubre un espectro amplio, pero son instrucciones muy claras, Baruch. El extranjero, el huérfano y la viuda son aquellos que son más fáciles de oprimir. No seamos opresores, seamos personas que ayudan, personas que bendicen, personas que corrigen lo que es incorrecto o injusto. Hagamos justicia, y de eso está hablando. Ejecuten el juicio y la justicia. A través de la justicia, la gloria de Dios se manifiesta. Tenemos un llamado y es a ser activos en este mundo, no relegados o puestos en la última fila. Como creyentes, se supone que vayamos al frente, haciendo cosas que conduzcan a la sociedad hacia la justicia y la rectitud, defendiendo a los que son fácilmente oprimidos por el mundo. Ese es el trabajo de la iglesia. Correcto. Y hemos estado muy callados, tristemente. Salmo 51, 14 y 15. Líbrame de la culpa del derramamiento de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia. Pero vemos a muy pocas personas cantando en voz alta la justicia de Dios. Tus comentarios, Baruch. Lo que dices es muy cierto. La justicia o la rectitud es vital. Sabemos que el anticristo es llamado el hombre sin ley. Uno de los propósitos principales de la ley es revelarnos qué es correcto y qué es incorrecto. La ley no nos vuelve justos, pero la ley nos enseña qué es la justicia. Y por el Espíritu, una vez que alguien es salvo, nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo, para que pueda practicar la justicia en este mundo y vivir de una manera que manifieste la gloria de Dios. Insisto, hemos sido llamados a proclamar en voz alta el carácter de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios. Hagamos estas cosas, porque de eso se trata el llamado de la iglesia, que seamos la sal y la luz del mundo. Amén, gracias. Otra pregunta. ¿Deben los creyentes juzgar a los demás? Esta es una pregunta muy común. Quiero enfatizar que el caballero que nos escribió desde Malasia es un hombre muy amable. Su carta fue muy amable y me estaba expresando que, para darles un poco de contexto, que ha sido creyente por unos 7 años aproximadamente, pero todavía tiene mucho contacto con amigos que son budistas y musulmanes. Aunque me ha dicho, porque me escribe regularmente, que por años ha estado compartiéndoles el evangelio a estas personas, lo han rechazado rotundamente y a veces de una manera bastante irrespetuosa incluso. Pero dejémoslo así. Entonces, ¿qué puedes responder, Baruch, antes de ver las Escrituras? Bueno, encontramos que en la Biblia existen 2 palabras para juzgar. Está katakrino, que es juzgar con intención de condenar, y también está krino, que puede significar juzgar en el sentido de evaluar o para imponer un castigo. Yo diría que definitivamente somos llamados a evaluar las cosas y determinar si algo es correcto delante de Dios o incorrecto delante de Él. ¿Y cómo lo sabemos? Por la Escritura. Pero no somos llamados a juzgar en el sentido de condenar o castigar a la gente. No es nuestro trabajo ser el juez. Pero sí estamos llamados a ser un jurado capaz de evaluar qué le agrada a Dios, qué le desagrada, qué está bien ante sus ojos y qué está mal ante sus ojos. Entonces, todo depende de cómo entendamos el juicio. No tenemos un ministerio de condenación. No tenemos el ministerio de castigar ni de imponer sanciones a las personas, pero sí debemos en amor hablarles y decirles, este comportamiento es pecaminoso. Esta conducta va en contra del carácter de Dios. Estas acciones no están bien ante los ojos de Dios. Somos llamados a juzgar en ese sentido, a evaluar las cosas según los estándares de Dios. Correcto, y antes de ver algunos pasajes clave, creo que algunas personas dirán, no deberíamos juzgar porque Dios es amor, y se inventan su propio 11º mandamiento que dice, serás amable con todos, incluso cuando ellos mismos están en pecado, o cuando tienen familiares y amigos incrédulos que rechazan al Señor una y otra vez. Por supuesto que Dios es amor, por eso dio a su Hijo unigénito para nuestra redención. Sin embargo, la mayoría usa esta escritura erróneamente, fuera de contexto, porque la usan como una excusa para seguir pecando, seguir en el mundo o para seguir teniendo amistades dañinas con personas que no son creyentes. Estoy de acuerdo contigo en que sí debemos juzgar sin condenar. Debemos señalar que es pecado, pues de lo contrario no estamos caminando en amor.
Eso es muy importante. Debemos decirle a la gente que, por ejemplo, que el sexo fuera del matrimonio es pecado, que el aborto es pecado, que ceder en ciertas cosas es pecado, como tener comunión con amigos que rechazan a Yeshua. En mi opinión, creo que sí debemos juzgar, como dijiste, no hipócritamente, sino usando un juicio justo y haciéndolo con gentileza y mansedumbre, por supuesto. Veamos algunas escrituras, Baruch. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que pronunciéis seréis juzgados, y con la medida con que uséis os será medido. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te fijas en la viga que está en el tuyo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando en tu propio ojo está la viga? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quería mencionar esto antes de seguir porque es el pasaje que más usan, pero aquí habla exactamente de lo que acabamos de decir. No debemos hacerlo hipócritamente y, en realidad, nos está dando una instrucción. Primero saca la viga de tu ojo y luego podrás ver con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tus comentarios, Baruch. Creo que la clave está en lo que dijiste sobre ser hipócritas, como cuando yo cometo un mismo pecado que tú, pero si tú lo haces, ¡oh, qué horrible eres! Y hablo mal de ti y todo eso, pero ignoro que estoy yo haciendo lo mismo, ese mismo pecado. La hipocresía siempre desagrada a Dios, como Él lo dejó claro en muchas ocasiones. También hay un principio muy importante en la Biblia. Con la vara con la que midas a otros, Dios te medirá a ti. Debemos ser misericordiosos. Eso no quiere decir que justifiquemos el pecado o que pasemos por alto lo que está mal, pero sí que tengamos misericordia. Te comparto una historia breve. Había una persona, un creyente, y creo que era un creyente muy sincero y genuino, pero él recién venía del mundo y todavía hacía ciertas cosas malas, pero estaba claro al respecto. Un caballero le pidió que almorzaran juntos y le dijo, «¿Sabes? Hice esto porque quiero compartir algunas cosas contigo en amor». Justo lo que mencionaba sobre ser mansos como amigo y como hermano en el Señor. Y le mostró en la Escritura lo que la palabra de Dios dice sobre ciertas cosas que esta otra persona estaba practicando. Y cuando fue confrontado, se sintió muy mal por sus acciones, se sintió arrepentido, y su pregunta fue, ¿por qué nadie más me dijo que estas cosas estaban mal? ¿Por qué me lo permitieron cuando vieron, como tú lo viste, que yo estaba cometiendo estas cosas? ¿Por qué nadie vino y me corrigió, me amonestó, me reprendió y me dejó saber que esto no era compatible con la fe? Y creo que eso es lo que necesitamos escuchar, Cristian. Hay personas que quieren conocer la verdad, que quieren apartarse del pecado, pero a veces simplemente nunca han sido discipulados para saber que esta conducta era incorrecta. Este hombre no fue hipócrita. Este hombre hizo lo que hizo con amor, y su hermano lo recibió con gratitud por haber sido corregido. Grandioso, aunque tristemente a veces las personas no lo reciben de esa manera. Se ponen muy a la defensiva y quieren ignorar un consejo sabio, pero eso no debe detenernos de seguir compartiendo en amor, como dijiste, Baruch, lo cual creo que es lo más importante. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tus comentarios, Baruch. El justo juicio es el que se basa en lo que dice la Biblia. No juzgues simplemente porque no te gusta cómo se ve algo o porque no te parece bien. Debemos permitir que nuestra evaluación sobre si algo es excelente o no esté basada en la autoridad del texto bíblico. No venimos desde nuestra perspectiva, sino que, con suerte, estamos representando la mente de Cristo, la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Esto es lo que significa no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Un juicio que sea bueno para producir, al final, la gloria de Dios. Amén. Siguiente pregunta, que básicamente está en la misma línea, muy similar a lo que el caballero de Malasia me escribió. ¿Pueden los creyentes ser amigos de personas que rechazan el Evangelio, como musulmanes, budistas, masones, etc.? Veremos otros textos, pero ¿qué puedes comentar, Baruch? Creo que pueden ser conocidos. Yo vivo en Israel y muchas personas con las que me topo a diario son musulmanes. Y yo los trato amablemente. Por ejemplo, quizás es el cajero en el supermercado o algo así. Y yo soy educado, lo saludo, quiero ser amable con él, pero no lo llamaría mi amigo.
Es decir, no compartiríamos juntos socialmente. Y no hay nada de malo en ocasiones en compartir socialmente con alguien de otra religión, con el propósito de compartir tu fe, con el fin de darles el Evangelio e invitarlos a la salvación. Pero, ¿pueden los creyentes ser amigos y hacer negocios con ellos, al punto de ser inclusive socios? Absolutamente no. No debemos estar en yugo desigual con los incrédulos. Ser amables con conocidos que sean musulmanes, budistas y masones, tener conocidos de otras religiones con el fin de amarles y mostrarles el amor de Cristo, es algo bueno. Pero ser amigos en el sentido de, es mi mejor amigo y hacemos cosas juntos y todo lo demás, es algo que de una manera muy enfática yo nunca recomendaría. Muy bien. Segunda a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tus comentarios, Baruch. Un ejemplo perfecto que apoya que no debemos ser socios de un incrédulo. No debemos hacer cosas en el mundo de los negocios donde estés en yugo con alguien que no comparte tu posición de fe, tu perspectiva en la fe. Nada de eso termina bien. Creo que este versículo es uno muy práctico. Cuando lo analizo, es un versículo muy práctico para advertirnos: no entres en sociedad con personas que no tienen la misma base espiritual que tú. Y otra forma como podemos aplicar esto es en el noviazgo y ciertamente en el matrimonio. Los creyentes deben casarse con otros creyentes y nunca debemos salir románticamente con alguien que no sea de la misma fe. De hecho, siempre deberíamos querer salir y entrar en una relación entre un hombre y una mujer con alguien que sea un creyente más fuerte que nosotros, para que pueda ayudarnos a crecer, en lugar de elegir a alguien que yo llamaría un creyente inmaduro. Correcto, gracias. Segunda a los Corintios 6:17. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y estad apartados, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Tus comentarios, Baruch. De nuevo, esta separación es algo bueno. Hay una relación entre la separación y la santificación. Si no me separo de aquello que es inmundo, desagradable y rechazado por Dios, eso tendrá un impacto adverso en mi espiritualidad, en mi perspectiva y en cómo veo las cosas. Un poco de influencia maligna perjudicará gravemente esa capacidad de vivir en el mundo con discernimiento y tomar decisiones que agradan a Dios. De eso se trata, de tomar decisiones que agraden a Dios, que lo glorifiquen a Él, que participan en la voluntad de Dios. A eso hemos sido llamados. Esta escritura de 2 a los Corintios, capítulo 6, es una muy importante para enseñarnos cómo debemos ordenar nuestra vida. Y creo que eso es algo con lo que muchas personas son demasiado laxas. Debemos ser muy, muy conscientes de cómo ordenamos nuestra vida. Correcto. Y si volvemos a la pregunta, básicamente se trata de si podemos ser amigos de personas que rechazan abiertamente el Evangelio. Así que solo queremos ver una escritura más. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tus comentarios, Baruch. Este es un versículo muy apropiado para lo que acabas de mencionar. Quiero decir, es genial construir una relación con el propósito de compartir el Evangelio, pero cuando esa relación ha alcanzado su propósito y el Evangelio ha sido compartido, si te rechazan de una manera irrespetuosa, creo que debemos mirar otra escritura donde los discípulos fueron amonestados por el Mesías, y no son mis palabras, son las suyas, para que salieran de la ciudad sacudiendo el polvo de los pies. He conocido a demasiadas personas que han tenido relaciones con no creyentes durante años bajo el pretexto de que están haciendo eso para compartir su fe. Pero la verdad es que no sucede nada espiritualmente. Debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo y recursos. Si alguien no responde, y no estoy diciendo que haya un límite de tiempo fijo, pero si alguien es muy hostil contra la fe, creo que debemos verlo como una señal de Dios para quizás dejarle y compartir el Evangelio con alguien más. Gracias. Siguiente pregunta. En Números 21, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una imagen de una serpiente y la montara en un asta. Cualquiera que mirara a la serpiente se curaba de su mordedura y vivía. Si las serpientes siempre se representan como malvadas, ¿por qué Dios eligió una serpiente? Para dar un poco de contexto, Moisés estaba guiando a Israel fuera de Egipto
y hubo murmuraciones y quejas, y el Señor envió en medio de ellos serpientes que los mordían, y muchas personas estaban muriendo. Y fue entonces cuando Dios instruyó a Moisés que hiciera la imagen de la serpiente y la montara en un asta. Pero la pregunta es, si la serpiente siempre se representa como algo maligno, ¿por qué Dios eligió una serpiente? Tus comentarios, Baruch. Bueno, sabemos que en el Nuevo Testamento se hace referencia a esa escritura y se vincula con Cristo en la cruz, que Él fue levantado en la cruz, como de manera similar Moisés levantó esa serpiente de bronce. Es muy importante que veamos esto por lo que es. También se le conoce como serpiente ardiente, una que es juzgada. Esta serpiente de bronce, lee lo que dice este pasaje, expresando que el mal será tratado, que el mal será juzgado. Y sabemos que el Mesías se convirtió en la fuente de ese juicio sobre el mal. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Fue considerado pecador, aunque era perfecto y nunca pecó. Pero Él tomó el castigo por toda la maldad del mundo. Creo que debemos prestar atención a lo que se dice aquí, que esta es una imagen de Dios destruyendo al mal, y Él eligió a Cristo como aquel que recibiría ese juicio para que el mal fuera destruido. Así que, aunque la serpiente a menudo se ve como algo maligno o apartado de Dios, vemos que el mal fue destruido con un objeto que era considerado maligno, de la misma manera que el mal es destruido por el Mesías, quien era perfecto, pero se hizo pecado por nosotros, y el pecado está relacionado con el mal, con lo que está fuera de la voluntad de Dios. Esto es una ilustración, un mensaje que se nos enseña aquí sobre cómo Dios destruye al mal. Amén. Y animo a las personas a que también lean. Creo recordar que en Segunda de Reyes, capítulo 18, donde mucho tiempo después de eso, Israel comenzó a adorar a esa serpiente de bronce, a la imagen de esa serpiente, y por supuesto fue destruida para impedir la idolatría. Creo que es Segundo de Reyes 18. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Crees que los dones del Espíritu Santo y los milagros han cesado hoy? No. Estoy de acuerdo. Sigamos adelante. Lo que creo es que, disculpa Baruch, si me permites ponerlo en contexto, hay muchos que defienden esa postura del cesacionismo, algunos muy populares que incluso dan conferencias y sabemos que es algo incorrecto porque no hay equilibrio. Sienten un profundo rechazo por el movimiento hipercarismático, donde no hay absolutamente ningún equilibrio. Pero estoy de acuerdo contigo, Baruch. Lo hemos visto nosotros mismos. Los dones del Espíritu Santo están activos y los milagros definitivamente siguen ocurriendo hoy en día. Pero perdóname porque te interrumpí. No, solo que creo que es insultante para Dios decir que los milagros y los dones del Espíritu hayan cesado. Es como meter a Dios en una caja. No conozco ninguna escritura que diga que en la era actual eso haya cesado. Muchas veces lo ven desde una perspectiva mundana. Es decir, bueno, como no vemos los milagros que vimos en el primer siglo, entonces debe ser así. O ven abusos dentro de la iglesia con respecto a ciertos segmentos del cristianismo y por eso responden así a los abusos, en lugar de preguntarse, ¿cuál es la base bíblica para decir que han cesado? No conozco ninguna base bíblica. Así que quiero decirlo con firmeza. Creo que los dones del Espíritu Santo y los milagros siguen ocurriendo en el presente. Amén. ¿Por qué vemos un aumento tan grande de falsos maestros, incluyendo a personas que enseñan que los cristianos pueden ser poseídos por los demonios? Es algo que tocamos en un video reciente, Baruch, sobre esta explosión de falsos maestros que se hacen llamar cazadores de demonios y que dicen que los cristianos necesitan ser liberados cada tantos meses y que van detrás del espíritu de esto y el espíritu de aquello y de maldiciones generacionales. Eso es totalmente antibíblico y veremos algunos pasajes, pero ¿qué puedes comentar? Bueno, descubrimos proféticamente en el Nuevo Testamento, creo que en 2 de Pedro capítulo 2, si no me equivoco, que en los últimos días habrá un aumento de los falsos maestros. Así como hubo falsos profetas, habrá un incremento de falsos maestros específicamente en los últimos días. Y con respecto a la segunda pregunta, sobre este énfasis en los ministerios de liberación, en exorcizar personas de demonios y específicamente a creyentes de demonios, todo eso se basa en el orgullo.
Lo que descubrimos es que muchas de estas personas que caen en esta categoría son individuos que quieren ejercer este supuesto ministerio de liberación por dinero y son extremadamente opresivos en el sentido de que quieren que las personas los sigan, que nunca los cuestionen, que nunca los critiquen y que los vean como si fueran infalibles. Todo eso tiene su raíz en el orgullo. Se están exaltando a sí mismos en vez de querer exaltar a Dios. Siempre que vemos que hay autoexaltación, habrá un énfasis en los demonios. Esas dos cosas van de la mano. De acuerdo, gracias. Primera a Timoteo 4, versos 1 y 2. Ahora bien, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hablando mentira con hipocresía, teniendo su propia conciencia cauterizada con hierro candente. Tus comentarios, Baruch. Vemos que al acercarnos a los últimos días habrá grandes problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay anarquía, impiedad, el pecado está desenfrenado y encontramos que las falsas doctrinas también van a crecer de una manera muy significativa. Todo esto con el propósito de permitir que los verdaderos creyentes brillen en la oscuridad, esos que estarán venciendo, esos que van a perseverar. La oscuridad está llegando, pero nosotros creemos en la luz del mundo. Ahora, no tenemos luz alguna por nosotros mismos. Cualquier luz que podamos manifestar proviene de nuestra relación con Cristo y por medio del Espíritu Santo. Así que vienen tiempos oscuros para que podamos demostrar que la luz del mundo habita en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Esto nos da una mayor oportunidad de dar testimonio y de ser testigos de aquel que es nuestra vida. Así es. Gracias. Si Dios dice que debemos amar y perdonar a nuestros enemigos y dejar que Él tome venganza, creo que se refiere a mía es la venganza, dice el Señor, ¿deberíamos perdonar a los terroristas y asesinos? Tu respuesta, Baruch. Bueno, primero que nada, no veo que estos terroristas y asesinos estén pidiendo perdón. Dios tiene un camino para el perdón. Yo debo reconocer mi pecado, debo buscar el perdón, acercarme a Dios humildemente, buscando misericordia, buscando gracia, buscando perdón, deseando ser perdonado. No veo a los terroristas haciendo eso. Están tan cegados por el odio, son tan bárbaros en su deseo de causar dolor y sufrimiento, por lo que, para mí, la respuesta es esta. Si hay alguien que ha cometido un acto horrible, un terrorista o un asesino, y viene a pedir perdón, creo que allí la situación es diferente. Pero deberíamos simplemente decir ahora, bueno, estos terroristas que hacen estas cosas, los perdono porque Dios quiere que lo haga. Yo no veo en las Escrituras que Dios diga que estamos obligados a perdonar a personas que no están buscando el perdón y que no han reconocido que sus acciones fueron desagradables para Dios. El arrepentimiento es un requisito previo para el perdón. Creo que debemos aplicar los mismos estándares que Dios tiene para la humanidad, aplicarlos a aquellos que han cometido crímenes tan atroces, antes de simplemente decir, los perdonamos. Dios ama, pero Dios no perdonará a nadie que no acepte el Evangelio. En conclusión, hay un camino, uno muy estrecho, para encontrar el perdón y el amor de Dios, y es solo a través del Evangelio. Por lo que, en mi opinión, si alguien no acepta el Evangelio, no es candidato para el perdón. Correcto, gran respuesta, gracias. Si no creemos en la Trinidad, pero aceptamos a Jesús como Señor, ¿seguimos siendo salvos? No, absolutamente no, porque si no has aceptado al Jesús bíblico, no has recibido el Evangelio. Así que si niegas la Trinidad, estás perdido. Vemos que en los últimos días, y te daré esta cita, se encuentra en Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, en los capítulos 1 y 2. Y también creo que en el versículo 4 se habla de que en los últimos días habrá personas que negarán que el Mesías es Dios. Esta es una declaración de personas que han salido, que se han apartado. Esto no significa que alguna vez hayan sido creyentes. Lo que significa es que estaban en la iglesia, pero ahora se apartaron. Quiero decirlo de manera clara y simple. Si alguien no cree en la Trinidad, no ha aceptado realmente a Jesús como Señor. Podrán decir, oh, Él es el Señor, pero no saben realmente quién es y no son salvos. Dices,
¿Seguimos siendo salvos? No, nunca han sido salvos. Para ser salvo debes afirmar quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que es divino. Bien dicho, gracias. Si Juan el Bautista fue el ser humano más grande que caminó sobre la tierra, ¿por qué dudó de que Jesús era el Mesías? Creo que se refieren a cuando estaba en prisión. Sí, argumentaría firmemente que Juan no dudó en lo absoluto. Ahora, esta es una gran pregunta y merece una respuesta muy clara. Cuando Juan envió a sus discípulos a Jesús, le hicieron una pregunta. Juan sabía quién era Jesús cuando vino al río Jordán para ser bautizado por él. Él dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Él sabía que Jesús era ese siervo sufriente. Pero cuando Juan empezó a escuchar informes sobre otras cosas que Jesús estaba haciendo, los muertos resucitando, los ciegos viendo, los cojos caminando, cuando oyó esas cosas, envió a sus discípulos a Jesús con una pregunta, y la pregunta era: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esto no es duda. Me doy cuenta de que muchos comentarios cristianos lo interpretan de esa manera, pero no era ninguna duda. Verás, el judaísmo enseña que hay dos Mesías: el Mesías Ben Yosef, o hijo de José, que es el siervo sufriente, y el Mesías Ben David, o el hijo de David, que es el rey Mesías, justo y conquistador. Lo que Juan estaba haciendo era preguntar: sé que eres ese siervo sufriente, pero ¿eres realmente el rey que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Estaba haciendo esa pregunta no porque dudara, sino porque Juan fue el primero en darse cuenta de que no son dos Mesías y que el judaísmo estaba equivocado. No son dos Mesías, solo hay un Mesías que tiene dos obras distintas. Él es el siervo sufriente, pero ese mismo Mesías regresará como rey conquistador. Juan lo entendió bien, y el contexto aquí es que cuando Jesús habló en este pasaje sobre el mensaje que Juan envió, lo introdujo diciendo: «Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan». Nacidos de mujer significa de manera natural, concebidos de forma natural. Entonces, lo que está diciendo es que Juan es el más grande. Así que el contexto no está presentando a Juan como alguien que duda. Juan está entendiendo la verdad de que hay un solo Mesías y no dos. Así que él no dudó en lo absoluto. Maravilloso, buena respuesta. ¿Por qué su ministerio no apoya al Papa Francisco? Me han inundado con esta pregunta últimamente porque estas semanas entre febrero y marzo de 2025 ha estado muy enfermo. Quiero mostrar unas imágenes, Baruch, y luego te doy la palabra. Estas son solo tres. En el lado izquierdo en la parte superior, vemos tres de las cosas blasfemas que el Papa representa. Enseña falsamente que hay muchos caminos hacia Dios, negando la exclusividad de Yeshua o Jesús. Se hace llamar el mediador entre Dios y los hombres, y ha estado siempre apoyando abiertamente a la homosexualidad. Vemos también una imagen aquí en la parte inferior, donde se muestra al Papa que no hace mucho veneró a Pachamama o Madre Tierra, y es una diosa demoníaca de los pueblos indígenas de los Andes. Estos son solo tres de los muchos aspectos que él representa, y me gustaría repasar algunas escrituras sobre estos tres puntos. Primero, en el Evangelio de Juan, Yeshua dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y quiero enfatizarlo, nadie viene al Padre sino por mí». Primera a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo hombre. Y, por supuesto, en Levítico, no tendrás relaciones sexuales con un hombre como se hace con mujer. Esto es detestable. Y hay muchas otras escrituras, por supuesto, pero tus comentarios, Baruch, respecto a esta pregunta sobre el Papa. Bueno, solo queremos apoyar y bendecir a aquellos que tienen una doctrina bíblica sana, y el Papa no tiene una doctrina bíblica sana. Expusiste 3 puntos y lo hiciste muy bien, Cristian. Estos 3 puntos son inaceptables para nosotros. Así que queremos apoyar a personas que honran a Dios y honramos a Dios al honrar su palabra. El Papa no honra la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos firmemente en contra de sus posturas y de su liderazgo sobre millones de personas.
Él los guía hacia la oscuridad. Él los aleja de la verdad de la Biblia. Por lo tanto, nos oponemos firmemente a Él como líder y a su institución como una que, en mi opinión, es apóstata. Así es, gracias. ¿Por qué hay un énfasis tan grande en Israel, especialmente en los últimos tiempos? Vamos a revisar algunas escrituras, pero ¿cuál es tu respuesta? Muy sencillo. Satanás sabe que Israel es la clave para el reino. El Mesías dijo al final de Mateo 23, hasta que Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, hasta que Israel clame por el Mesías no vendrá. El Mesías no redimirá a este remanente de Israel. Ese remanente de Israel es muy importante. En el tiempo presente, Dios está trayendo al pueblo israelita de vuelta a su tierra, tal como dijo que lo haría proféticamente. Vemos que casi todos los profetas enfatizan eso. Está ocurriendo hoy en día. Así que estamos enfatizando la palabra de Dios y la clave está en esta profecía que debe ocurrir para que el reino sea establecido. Sabemos algo. Cuando la medida total, ese número completo de gentiles haya entrado, es decir, sean salvos, vemos que Dios girará su enfoque de vuelta a Israel. Por eso vemos este énfasis en Israel en los últimos días, porque Dios enfatizará a Israel en ese tiempo para traer a ese remanente, a ese tercio, de acuerdo con Zacarías, para traer a ese tercio a la fe. Enfatizamos a Israel porque Dios lo hace, y lo hace dentro del contexto de los últimos tiempos. Así es, y todos sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. Lo hemos dicho, y además hay tanta profecía sobre el pueblo judío regresando a su tierra, y lo estamos viendo ante nuestros propios ojos hoy en día. Y sabes, ambos conocemos la respuesta a esto, Baruch, pero solo para las personas que hacen esta pregunta. Cuando Yeshua o Jesús regrese, no durante nuestra esperanza bendita, el rapto o arrebatamiento, sino hablando de su segunda y final venida, ¿a dónde va a regresar? Él regresará a Jerusalén. Realmente vendrá a 3 lugares. Irá a la montaña de Edom para juicio, irá a Armagedón en el valle de Jezreel, en lo que se conoce como el valle de Josafat, donde Dios juzgará a todas las naciones que suban a Israel para la guerra. Así que el mundo pondrá un énfasis en Israel y, finalmente, el Mesías vendrá al Monte de los Olivos, que está justo enfrente de Jerusalén. Aterrizará allí, descenderá como lo hizo en la entrada triunfal, cruzará el valle de Cedrón, entrará por la puerta oriental para que el reino pueda comenzar. Así que Dios enfatiza a Israel en los eventos de los últimos días y su salvación. Deberíamos esperarlo, apoyarlo y participar en lo que Dios está haciendo. Y eso es muy importante porque Jesús no va a regresar a los Estados Unidos, no va a regresar a Australia, no regresará a Chile o a Filipinas o a Inglaterra. Es a Israel. Es un lugar muy especial e incluso cuando miramos hasta el mismo final, es decir, cuando hablamos de la nueva tierra, es la nueva Jerusalén. No dice la nueva Sydney, ni la nueva Los Ángeles, ni la nueva Bogotá. Hay un gran énfasis en Israel, y por eso es importante que sigamos apoyando a Israel y sigamos orando por Israel. Amén. Leamos esta otra escritura. En Zacarías 8:23. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones agarrarán la manga de un judío, diciendo, déjanos ir contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. Tus comentarios, Baruch. Bueno, tu traducción dice manga, pero sabemos que se trata de la esquina de esa prenda de 4 esquinas llamada tzitzit, que está relacionado con algo que leemos en Números 15 del 37 al 41. Está relacionado con los mandamientos de Dios. Habla de cómo habrá entre las naciones. 10 es un número de totalidad, de plenitud. Dice que habrá un grupo completo de naciones que querrán obedecer la palabra de Dios. Y ellos dijeron, Dios está con vosotros, es decir, que Dios estará con el pueblo judío de una manera especial en los últimos tiempos. Un gran pasaje que demuestra que Dios no ha terminado con Israel, sino que lo usará, incluso en la parte más tardía de esos últimos 7 años. Amén. Hermanos y hermanas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión de preguntas y respuestas con Baruch. Yo ciertamente la disfruté.
Gracias, Baruch, por tus respuestas. Creo que con tanta incertidumbre en el mundo, siempre queremos recordarle a la gente que busquen las Escrituras. La Biblia es la verdad más importante que tenemos disponible, y el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él nos guiará a toda verdad. ¿Algún comentario final, Baruch? Te agradezco, Cristian, por todo el trabajo, los pasajes que localizaste y que realmente forman la base de nuestra discusión. Y creo que es la base para discipular a la gente y que sepan cómo deberían pensar al acercarse a los últimos días. Así que bendiciones para ti y toda mi gratitud. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, esperamos que hayan sido bendecidos. Será hasta una futura discusión. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.